en una máquina y una de sus piezas mecánicas se rompe, pues el resultado es bastante obvio. El aparato hace un ruido espantoso, echa humo y se para de golpe. Es algo binario, o está rota o no está rota. Claro, deja de funcionar al instante y ya está. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si esa máquina, en lugar de detenerse, decidiera rediseñarse por completo sobre la marcha? O sea, cambiando su propia arquitectura estructural para seguir funcionando a toda velocidad y ocultando su propio fallo catastrófico durante, no sé, más de una década. Sería una obra de ingeniería fascinante, la verdad. Pues hoy vamos a ver que eso es exactamente lo que hace nuestro cuerpo. Empezamos un nuevo análisis a fondo y nuestra misión de hoy es descifrar un misterio médico increíble utilizando textos clínicos avanzados de cardiología. Nos vamos a centrar en la insuficiencia aórtica. Un tema que da para muchísimo. Totalmente. Para ponerlo en términos sencillos, la válvula aórtica debería ser como una puerta de una sola dirección. Pero en esta afección, esa puerta no cierra bien, permitiendo que la sangre retroceda hacia el corazón, concretamente hacia el ventrículo izquierdo. Y el desafío clínico que nos plantean las fuentes no es simplemente el de una, válvula defectuosa. No es solo que la puerta cierre mal. El foco principal es el efecto dominó que esta fuga provoca en todo el sistema. O sea, no solo la pieza rota. Exacto. El corazón se enfrenta a una sobrecarga de volumen absolutamente brutal y su respuesta biológica es monumental. Se reestructura por completo para sobrevivir. Y fíjate, esa capacidad de adaptación crea un arma de doble filo. ¿En qué sentido? Pues porque permite al paciente vivir sin síntomas durante muchísimos años, pero a la vez convierte a la enfermedad en algo traicionero, porque cuando la adaptación llega a su límite, la caída hacia el fallo orgánico es precipitadísima. Ese contraste entre adaptación y colapso es justo lo que hace que los textos clínicos sobre esto parezcan casi novelas de suspense. Porque, a ver, para entender cómo se llega a ese punto de no retorno, los manuales médicos nos explican por qué falla la válvula y a quiénes afectan. Sí, la epidemiología y etiología del problema. Básicamente hay dos escenarios físicos muy distintos por los que la sangre acaba fluyendo en dirección contraria. Las dos vías del fallo, por así decirlo. Eso es. La literatura los clasifica como enfermedad valvular intrínseca por un lado y enfermedad de la raíz aórtica por el otro. Para visualizarlo, imagínate la válvula como una puerta de 2 o 3 hojas que está instalada en un marco circular. Vale, el marco sería la raíz de la aorta, ¿no? Justo. Pues en el primer escenario, el de la enfermedad valvular pura, el problema está en las propias hojas de la puerta. Están retraídas, perforadas o, malformadas de nacimiento. Ya, y en el segundo escenario, supongo que las hojas están bien. Están en perfecto estado, pero el marco de la pared, la raíz aórtica, se ha ensanchado tanto que las hojas de la puerta ya no alcanzan a tocarse en el centro. O sea, el hueco se queda permanentemente abierto. Madre mía, qué gráfico. En cuanto al primer escenario, el de las hojas dañadas, las fuentes mencionan culpables súper específicos. Destaca enseguida la válvula aórtica bicúspide. Sí, es un defecto congénito bastante común. Claro, en lugar de tener 3 valvas, naces con 2, y los datos muestran que se diagnostica muchísimo en adultos jóvenes, entre los 20 y los 40 años. Y fíjate, la tensión anómala sobre esas 2 únicas valvas hace que casi un 20% acabe necesitando cirugía temprana. Y aparte de eso, también está la fiebre reumática que provoca una cicatrización que deja las valvas totalmente rígidas. Y luego la endocarditis, que es una infección que... Literalmente se come el tejido, ¿verdad? Sí, hace agujeros en la válvula directamente. Pero lo que resulta súper revelador es el cambio epidemiológico reciente respecto al segundo escenario, el de la dilatación del marco. O sea, lo que decías de la raíz aórtica. Exacto. Durante el siglo XX, la fiebre reumática dominaba por completo las estadísticas en el mundo desarrollado. Pero hoy, el panorama ha dado un vuelco espectacular. Ya no es la causa principal. Para nada. Hoy en día las patologías que ensanchan la aorta, como por ejemplo el síndrome de Marfan o la hipertensión arterial crónica, pues resulta que representan más del 50% de los casos que acaban en quirófano. Ostras, ¿más de la mitad? Y revisando esos datos demográficos, vi un patrón bastante curioso en los textos. Resulta que el 75% de los pacientes con insuficiencia valvular pura son hombres. Es una proporción aplastante, sí. Totalmente. Sin embargo, cuando la causa es reumática y afecta a más de una válvula, típicamente la mitral también, las mujeres pasan a ser la inmensa mayoría. Pero a ver, teniendo en cuenta el aumento drástico de los casos por dilatación de la raíz que comentabas, muy ligados a la hipertensión, yo me pregunto una cosa. Dime. Si el marco de la puerta cede por la edad o por la tensión arterial, esto significa que el envejecimiento en sí mismo es, digamos, el mayor enemigo de esta válvula. Pues, a ver, el envejecimiento biológico es sumado al estrés mecánico crónico, sí. Piensa que la pared de la aorta tiene que soportar la onda de choque de la sangre inyectada millones y millones de veces a lo largo de una vida. Claro, es un desgaste continuo. Y si encima la presión arterial sistémica es constantemente alta, pues las fibras de colágeno y elastina de la pared se fatigan, pierden su integridad estructural y acaban cediendo hacia afuera. O por décadas de tensión alta. Pero la parte que a mí me resulta más difícil de procesar en las lecturas de fisiopatología es lo que ocurre mecánicamente dentro del ventrículo izquierdo. Es que la ingeniería del corazón ahí es fascinante. Es que, piensa, normalmente este ventrículo recibe un volumen de sangre, se contrae y lo expulsa. Pero con una válvula que no cierra bien, la sangre que acaba de expulsar vuelve a caer de golpe hacia adentro. ¿Cómo lidia el músculo con este doble volumen sin estallar? Pues la respuesta biológica se llama hipertrofia excéntrica.
A ver, a diferencia de un músculo esquelético como un bíceps, que simplemente se engrosa cuando levantas pesas. Añadiendo fibras en paralelo, ¿no? Exacto. Pero en el corazón, las células perciben el estiramiento provocado por todo ese exceso de sangre y empiezan a sintetizar nuevos sarcómeros. Pero no los añaden en paralelo, los añaden en serie. O sea, uno a continuación del otro. Eso es. Las fibras musculares se alargan, y esto permite que la cavidad del ventrículo aumente enormemente su tamaño y su complayencia, es decir, su capacidad para distenderse y albergar más sangre. Y el resultado anatómico de esto es asombroso. En los textos mencionan reportes de autopsias clásicas donde los corazones superan los 1000 gramos de peso debido a esta dilatación. Madre mía, 1000 gramos. Sí, 1 kilo de corazón. Es lo que en medicina llaman, y con toda la razón, un corazón bovino. Pero, claro, aquí es donde me da la sensación de que la física traiciona al cuerpo. Si el ventrículo es ahora una cavidad inmensa llena de una cantidad masiva de sangre, para bombear todo eso de vuelta al cuerpo va a necesitar una fuerza Hércules. Y ahí es donde entra en juego un concepto crucial de la biomecánica clínica, que es la ley de Laplace. Uy, las leyes de la física. Es muy intuitiva. A ver, esta ley dicta que la tensión que debe soportar la pared de una esfera, en este caso el ventrículo, para contener la presión interna, es directamente proporcional al radio de esa esfera. O sea, cuanto más grande es el ventrículo, peor. Exacto. Al dilatarse tanto para acomodar la sangre regurgitada, su radio aumenta drásticamente. Así que, para generar la presión suficiente que abra la válvula y expulse la sangre, la pared del corazón tiene que generar una tensión colosal. Pero espera, si el ventrículo está súper hipertrofiado y trabajando al triple de su capacidad para bombear ese volumen gigante, ¿no debería el propio tejido muscular recibir muchísima más sangre oxigenada para sostener ese esfuerzo? Pues fíjate, esa sería la intuición lógica, pero la hemodinámica de las arterias coronarias crea aquí una trampa mortal. ¿Una trampa? Sí, porque el músculo cardíaco no extrae el oxígeno de la sangre que tiene dentro de sus cámaras, se nutre de las arterias coronarias que nacen justo en la raíz de la aorta, por fuera. Ah, claro, justo al lado de la válvula. Y a diferencia del resto del cuerpo que recibe el flujo pulsátil cuando el corazón se contrae, o sea, en sístole, las coronarias se llenan principalmente en diástole, cuando el músculo se relaja y la sangre puede entrar en los capilares. Ya veo el problema, porque en la diástole de estos pacientes la válvula no está cerrada. O sea, la sangre no se queda en la raíz esperando a entrar por las coronarias, sino que se desploma de vuelta hacia el ventrículo. Efectivamente. O sea, la presión de perfusión coronaria cae en picado porque la presión diastólica en la aorta directamente se derrumba. Madre mía, es el peor escenario posible. Totalmente. Tienes un corazón bovino gigantesco que demanda cantidades enormes de oxígeno por la altísima tensión de su pared y a la vez una presión de perfusión que se desploma. Esto provoca una isquemia miocárdica subclínica. O sea, falta de oxígeno en el músculo. Eso es, un déficit crónico de oxígeno. Y todo esto sin que haya ninguna arteria obstruida por colesterol ni nada parecido. ¡Qué barbaridad! A ver, me imagino que es como, por hacer una analogía, como si un globo siguiera estirándose para acomodar más y más agua. Al principio funciona estupendamente, pero el caucho se vuelve tan sumamente fino y tenso que eventualmente pierde toda su capacidad de rebotar. Es un ejemplo perfecto. Y fíjate que todo esto que hemos hablado explica la forma crónica de la enfermedad, la que tarda 15 años en gestarse. Claro, el cuerpo va cediendo poco a poco, pero los manuales hacen mucho énfasis en diferenciar esto de la insuficiencia aórtica aguda. Digamos que hay un traumatismo torácico, yo qué sé, por un accidente de tráfico, y se desgarra la válvula. Si el corazón crónico sobrevive dilatándose, el agudo debería intentar lo mismo, ¿no? Debería. Pero el problema del tiempo es insalvable. La dilatación ventricular, esto de sintetizar los sarcómeros nuevos que decíamos, requiere muchísimo tiempo. En una rotura aguda, El corazón no tiene tiempo de ensancharse. para nada. Una cascada masiva de sangre retrocede de golpe hacia un ventrículo izquierdo que es rígido, de tamaño normal, que no tiene esa complianza. Y la presión ahí dentro se dispara en el acto a niveles incompatibles con la vida. ¡Qué horror! Y esa presión supongo que tiene que ir a algún lado. Exacto. Empuja hacia atrás, cierra la válvula mitral de golpe y transmite toda esa presión directamente a los pulmones. El plasma de la sangre literalmente sale expulsado hacia los alvéolos. O sea, te provoca un edema pulmonar. Vamos, que el paciente literalmente se ahoga en sus propios fluidos en cuestión de minutos o de unas pocas horas porque el corazón no se pudo distender. Tristemente así es. Es un shock casi inmediato. Es brutal el contraste. Y bueno, volviendo a la forma crónica, teniendo en cuenta la gravedad de lo que está ocurriendo a nivel hemodinámico, sorprende muchísimo leer que los pacientes pueden vivir una década entera sin sentir nada fuera de lo normal. ¿Cómo salen a la luz las primeras pistas de que el cuerpo está fallando? Pues entramos en el diagnóstico clínico. Después de esa década silenciosa, los síntomas iniciales empiezan a notarse cuando la isquemia empieza a afectar la fuerza del corazón y paradójicamente se notan más en reposo. ¿En reposo? ¡Qué raro! Sí, los pacientes refieren una percepción incómoda del propio latido, sobre todo al acostarse sobre el lado izquierdo. También es típica la angina nocturna, un dolor opresivo en el pecho con mucha sudoración. Mencionaban en las fuentes que, curiosamente, este tipo de angina responde fatal a la nitroglicerina, que es lo que se suele dar, ¿no? Exacto. Y esto tiene todo el sentido del mundo si lo piensas. Porque el problema no es un tubo estrecho que necesite dilatarse. El problema es que la presión que empuja la sangre hacia las coronarias simplemente no existe. Claro. El combustible se está escapando por la válvula abierta antes de poder entrar al músculo.
El defecto es puramente dinámico, no obstructivo. Por eso la pastilla clásica para la angina aquí no sirve de nada. Ostras. Y luego, claro, están los signos físicos de la exploración clínica, que leer esta sección fue, de verdad, fascinante. Había un montón de nombres propios históricos para describir este mismo fenómeno. Es que los médicos de hace 100 años eran unos exploradores increíbles. Ya te digo, los textos detallan que esto se nota periféricamente por una presión de pulso absurdamente amplia. Como el ventrículo eyecta un volumen masivo, la presión sistólica se dispara, pero luego la diastólica cae al vacío por la regurgitación. Sí. Y esos médicos mapearon el cuerpo humano buscando evidencias de esta fluctuación brutal. Por ejemplo, el pulso de Corrigan. Ah, sí, el famoso pulso en martillo de agua. Ese. Se nota como una distensión arterial rápida, súper fuerte, y de repente un colapso súbito. O el signo de Muset. Ese me dejó alucinada, que la cabeza del paciente se balancea con cada latido por la fuerza con la que sube la sangre al cuello. Es que el volumen sistólico es inmenso. Y también a nivel de microcirculación mencionan el signo de Quincke, que apretando suavemente la uña del paciente puedes ver cómo el lecho capilar se pone rojo y pálido con cada latido. Sí, también hay sonidos violentos que se auscultan en las piernas. El signo de Traube, que suena como un pistoletazo en la arteria femoral, y el signo de Durocies, que es un soplo de ida y vuelta al apretar un poco la arteria. A ver, con todo esto, teniendo delante a un paciente al que la cabeza le baila con cada latido y cuyos pulsos te golpean como martillos, no basta con esto para meterlo directo a quirófano. O sea, casi que le das la mano y ya sabes lo que tiene. Te da una sospecha inmensa, y si le auscultas y oyes ese soplo diastólico decreciente típico, pues lo confirmas clínicamente. Pero un examen físico florido te dice que la fuga es severa. No te dice cómo de dañado está el músculo cardíaco por dentro. Claro, necesitas ver lo invisible. Eso es. Los signos periféricos nos hablan del volumen de sangre, no del daño estructural interno. Para saber el punto exacto en el que intervenir, la medicina moderna necesita imagenología avanzada. Y aquí la ecocardiografía es el rey indiscutible. Ya sea transtorácica o transesofágica, ¿no? Leí que los criterios ecocardiográficos para clasificar la insuficiencia como grave, desde el estadio A al D, son milimétricos. Sí, son hiperprecisos. Buscan confirmar el defecto exacto. Por ejemplo, dicen que la anchura del chorro que ven en el Doppler debe ocupar más del 65% del tracto de salida. Y hablan también de la vena contracta. Ah, la vena contracta, sí. Es básicamente el diámetro más estrecho del cuello del chorro justo cuando atraviesa la válvula. Si mide más de 0,6 centímetros, ya se considera grave. Milímetros, de verdad, unos pocos milímetros. Y esos milímetros marcan la diferencia entre un corazón sostenible o uno que se está destruyendo. Pero fíjate, el hallazgo más contundente de todos es evaluar la dirección de la sangre en la aorta abdominal. Eso es súper fuerte, cuéntalo bien. A ver, en un sistema sano, la sangre fluye hacia abajo siempre, hacia las piernas. Pero en una insuficiencia aórtica grave, el vacío de la válvula rota es tan inmenso que la ecografía muestra inversión del flujo holodiastólico. O sea que, para que nos lo imaginemos, entre latido y latido, la sangre en la barriga del paciente literalmente invierte su curso y fluye hacia arriba, arrastrada por la succión del corazón que está fallando. Exacto. Va en contra de la gravedad y del curso natural. Es un indicador inequívoco de severidad extrema. Y bueno, si la eco no nos da buena imagen porque a veces pasa, las guías clínicas recomiendan usar la resonancia magnética cardíaca. Que entiendo que da una visión tridimensional perfecta. Y oye, ¿qué hay de la radiografía de tórax tradicional? En los textos decían que ilustra muy bien esa diferencia aguda-crónica. Sí, es la dicotomía visual perfecta. En un paciente crónico, la placa te muestra una silueta cardíaca gigantesca, ese corazón bovino que ocupa un espacio enorme. Desplazando los pulmones, casi. Eso es. Mientras que en un escenario agudo, la silueta del corazón es totalmente normal, pero los pulmones se ven blancos por completo, llenos de líquido por el edema masivo. Madre mía, la verdad es que da escalofríos. Y bueno, todo esto nos lleva a la decisión clínica final. Tenemos la biometría, vemos el flujo revertido en el abdomen, el ventrículo gigante. Y sin embargo, el paciente está sentado tan tranquilo delante de nosotros, jurando que se siente perfectamente bien. ¿Qué hacemos con él? Pues este es el gran dilema, el tratamiento, el equilibrio entre esperar y actuar. Si el paciente tiene una fuga grave pero sigue genuinamente asintomático, empezamos con un manejo no farmacológico, que es básicamente vigilar el estilo de vida. Vi que se les autoriza el ejercicio aeróbico regular. Sí, porque disminuye la resistencia vascular periférica, o sea, facilita que la sangre avance hacia adelante y no hacia atrás. Pero ojo, se les prohíbe terminantemente levantar pesas o hacer esfuerzos isométricos. Y entiendo que eso tiene una base puramente hemodinámica. Si el paciente contiene la respiración y contrae todo para levantar peso, la tensión se dispara. Exactamente. Aumentas la poscarga contra la que tiene que luchar ese ventrículo ya dilatado. Es jugar con fuego. Empeoras dramáticamente la isquemia y la cantidad de sangre que retrocede. O sea, precipitas el fallo del músculo. Por eso se les hace ecografías cada 6 o 12 meses, ¿no? Se hace un monitoreo súper estricto. Se busca detectar la fatiga del corazón mucho antes de que el paciente la note. Porque claro, el reloj de arena no para. Es que si esperamos a que haya síntomas claros como falta de aire al andar o angina constante, el pronóstico cae en picado de una forma brutal. Vi los datos y me dejaron helada. Decían que sin cirugía, la supervivencia a los 4 años para pacientes con síntomas severos es de apenas un 28%. Es una caída vertiginosa desde esa aparente normalidad hasta un fallo terminal.
No puedes esperar a que el paciente colapse para meterle en quirófano. Es una estrategia perdedora total. Por eso la cardiología moderna usa umbrales matemáticos para operar a la gente asintomática. Mencionan dos límites críticos en la eco. Sí, el primero es si la fracción de eyección cae al 55% o menos. Y el segundo, si el ventrículo izquierdo se estira demasiado. O sea, una dimensión telesistólica por encima de 50 milímetros. Y es clave entender la biología detrás de esos 50 milímetros. A ver, al final de contraerse, el ventrículo debería ser pequeño. Si en su contracción máxima sigue midiendo más de 50 milímetros de ancho, significa que la adaptación ha fracasado estructuralmente. O sea, a nivel celular las fibras están ya rotas. Más o menos. A nivel microscópico, los filamentos de actina y miosina, que son las proteínas que tiran para contraer el músculo, se han separado tanto que ya no pueden solaparse bien. Ya no logran anclarse con fuerza para tirar. A ver, oyendo todo esto, a mí me viene a la mente que esto no es solo una bomba de relojería abstracta. Es como si fueras un ingeniero inspeccionando un muro de contención en un embalse enorme. Una buena comparación. A ver, claro, el ingeniero no espera a que el muro se agriete del todo y el agua arrase el valle. Usa sensores láser para medir la curvatura del cemento. Y si ve que hay una desviación de unos milímetros en la estructura interna, sabe que el hormigón ha perdido su capacidad de soporte. Eso es, pues aquí igual. Se interviene quirúrgicamente porque las matemáticas estructurales indican que el colapso es inminente, sin importar lo tranquilo que se vea el agua en la superficie. Totalmente. Y cuando se hace la sustitución valvular aórtica en ese preciso momento, o la reparación de la raíz si se puede, el alivio de esa sobrecarga de volumen es instantáneo. El corazón respira, por fin. El ventrículo recupera su dinámica, el radio disminuye, la tensión por la ley de Laplace baja muchísimo, y la sangre vuelve a nutrir a las coronarias normalmente. Y si lo hacemos a tiempo, el corazón puede llegar a revertir gran parte de ese engrosamiento masivo. Es increíble. Pues fíjate, este análisis a fondo, a través de las fuentes médicas, nos ha llevado en un viaje alucinante.